simposio Monoparentales, una propuesta de intervención y evaluación para la primera infancia. El presente simposio ha sido desarrollado por docentes, adscriptos y ayudantes de la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Niñez, y presenta 4 trabajos. Estos trabajos versan en torno a cómo las madres construyen las creencias en torno al desarrollo del niño en la primera infancia y cómo estas creencias impactan en la calidad de la relación con él, en la calidad de la construcción de los vínculos. Básicamente el primer trabajo es un trabajo de relevamiento diagnóstico que se hizo en la Maternidad Nacional de Córdoba, que toma muestras de niños hasta los primeros 2 años de vida, y va indagando el estado de estas creencias sobre el desarrollo y el impacto en el vínculo. El segundo trabajo identifica los principales ejes de intervención. El tercer trabajo plantea fundamentalmente las estrategias para intervenir en función de estos resultados a partir de lo que son talleres interactivos con las madres, padres, niños, articulando esta estrategia de intervención también en un programa de extensión, a donde se articula entonces la investigación con la extensión, denominado Promoción del Apego Seguro. Este programa se desarrolla en las salas cuna de la provincia de Córdoba, y los resultados se exponen fundamentalmente en el 4 trabajo, a donde se hace un seguimiento en 2 momentos. Cómo se modifica el apego y las prácticas maternas y paternas en torno al niño, teniendo en cuenta la finalización inmediata de los talleres de intervención y posteriormente, luego de la entrega de cartillas de acompañamiento no presencial a las mamás y a los papás en el hogar, que apuntalan los aspectos trabajados en los talleres y que permiten, después de 3 meses, a donde las mamás tienen estas cartillas en el hogar, efectivamente indagar si se refuerza mediante este acompañamiento todo lo que es la concepción de parentalidad, la concepción de su propia evaluación en torno a las prácticas con el niño. Este 4 trabajo presenta fundamentalmente entonces la síntesis de lo que es la eficacia de la intervención y la posibilidad de su evaluación y seguimiento en el tiempo. Vamos a presentar ahora el primer trabajo, que se denomina Ideas y creencias paternas y su relación con la calidad de las interacciones tempranas mamá-bebé. Bueno, buenas tardes. Como mi compañera les contó, ahora vamos a presentar el trabajo Ideas y creencias paternas y su relación con la calidad de las relaciones tempranas mamá-bebé. Este fue como el comienzo del camino de las intervenciones que pudimos planificar posteriormente. Lo iniciamos en el año 2015 y lo que buscábamos era hacer un relevamiento diagnóstico donde podamos indagar las ideas y creencias parentales sobre cuestiones referidas a la crianza y la relación de estas ideas con la calidad del vínculo de mamás y niños durante el primer año de vida. ¿Por qué pensamos que las madres jóvenes y adolescentes constituyen un grupo de riesgo? Partimos de la base de que las cogniciones maternas, es decir, todas las ideas, las creencias, actitudes, valores, expectativas y atribuciones que poseen las madres sobre el desarrollo y la crianza y la educación de sus hijos, están influidas por el nivel sociocultural y educativo, por la madurez cognitiva y psicológica de quien cría un niño, y también por la red de apoyo y contención que estos adultos poseen. Cuando los progenitores son adolescentes o muy jóvenes, esta madurez está aún en pleno proceso de desarrollo, lo que lo va a convertir en un grupo de riesgo, ¿no? Muchas ideas que las madres adolescentes poseen acerca del desarrollo de sus niños se apoyan en el sentido común, en tradiciones familiares, en mitos, y concepciones erróneas que condicionan la manera en cómo van a interactuar con su bebé. Y consideramos que, bueno, que estas primeras interacciones con su bebé van a influenciar, entonces, van a estar influidas, perdón, por todos estos factores que van a ir determinando los estilos parentales y el modo de que se vinculan con sus niños. Para este trabajo, ¿sí? Tuvimos en cuenta ciertas concepciones sobre qué son las ideas y las creencias en torno al desarrollo, para lo cual tomamos algunos postulados teóricos de autores que consideramos relevantes. Entre ellos está Evan y Meyers, ¿no? Que toman como eje principal el papel de la cultura, ¿no? Cómo estas
el posicionamiento de determinadas ideas y creencias paternas constituyen respuestas a demandas de la cultura y a necesidades de los individuos. Por otro lado, también recuperamos las concepciones de Solís y Cámara, y Díaz, quienes utilizan el término de creencias de manera análoga al de actitudes, ideas, percepciones, y así van siendo definidas como un fenómeno cognitivo referente a lo que piensan los padres respecto a la formación y educación de sus hijos. Y también tuvimos en cuenta los aportes de Noguera y Rodríguez, ¿sí? que hablan de cómo estas ideas y las creencias que van formándose los adultos significativos van a ir pudiendo modelar, ¿sí? Moldear las prácticas paternas en torno al cuidado infantil, ¿sí? Este cuidado muchas veces es transmitido de generación en generación a través de mitos, costumbres y valores que van a determinar ciertas actitudes paternas y que van a estar influenciando directamente el vínculo temprano. Para poder clasificar a los tipos de ideas y creencias, hemos tomado los aportes de Jesús Palacios y sus colaboradores, que dividen a las ideas en dos tipos, ¿no? En ideas y creencias de tipo más modernas, que son aquellas en donde hay una interacción entre lo que es el en sí medio, no hay valores estereotipados con respecto al género de los niños o las niñas, los métodos educativos están basados en el diálogo y las explicaciones, y en general son cuidadores que van instruyéndose y van leyendo y se van ampliando su conocimiento de cómo es criar a su hijo, ¿no? Cómo acompañar el desarrollo de los niños de una manera adecuada. Este tipo de creencias van a promover un tipo de vínculo y un desarrollo más saludable. Y por otro lado, tenemos las creencias más tradicionales, o más desacertadas, digamos, que van a concebir el desarrollo poniendo énfasis en ideas más innatistas. Van a haber una valoración desigual entre los niños y las niñas. En general, los métodos educativos son más coercitivos, ¿sí? Los cuidadores se atribuyen poco control e influencia en el desarrollo de sus hijos, y en general se muestran pesimistas en cuanto al calendario evolutivo y a las capacidades que los niños pueden ir adquiriendo. Este tipo de creencias, en el modo de cómo ejercer la parentalidad, van a obstaculizar el vínculo y muchas veces también interfieren en el desarrollo saludable integral del niño. Estos dos tipos de creencias, bueno, como dijimos anteriormente, consideramos que van a influir en el tipo de vínculo, interacción que uno establece con los niños. Tomamos para esto lo que es el vínculo de apego, que como conocemos es este vínculo afectivo, intrafamiliar, un lazo emocional, que va a buscar impulsar la proximidad y el contacto con una figura adulta que va a ser significativa para este niño. Este contacto va a proporcionar seguridad emocional y va también a ayudarlo al niño a asegurar su supervivencia. Vemos a este tipo de vínculo como un vínculo activo, bidireccional, donde también hay intercambios entre el niño y su cuidador. Un apego que sea de buena calidad va a poder promover en los niños la exploración, la socialización y su desarrollo saludable. Con todas estas variables que como equipo nos propusimos poder establecer relaciones entre estas creencias maternas y paternas sobre el desarrollo infantil y cómo era la calidad del vínculo que podían establecer con sus hijos durante todo el primer año de vida. Para lo cual trabajamos en el Servicio de Neonatología de la Maternidad Nacional, a través del control del niño sano. Fuimos evaluando 145 madres, a las cuales dividimos en 2 etapas. Por un lado, evaluamos 97 mamás con sus bebés. Estos bebés iban en el periodo etario de 0 a 6 meses, y después 48 mamás con sus bebés de 7 a 17 meses. Para la evaluación aplicamos 4 instrumentos, 2 que se aplicaron a todas las diadas, que es el cuestionario de ideas paternas de Jesús Palacios y la encuesta de datos sociodemográficos, y posteriormente, bueno, hubieron 2 instrumentos más que se fueron aplicando en función de la división que habíamos realizado. Para los bebés más pequeños, aplicamos el perfil de la relación mamá-bebé, que es un perfil de observación que propone Oiberman, específicamente para niños de 0 a 6 meses, y por otro lado, para los niños más grandes, de 7 a 17 meses,
aplicamos el perfil de la relación mamá-bebé de Oiberman de 6 a 12 meses, y también agregamos la prueba de la situación extraña de Merriam-Webster. Ahora les voy a contar un poquito qué se tratan estos instrumentos que utilizamos. El cuestionario de ideas paternas, ¿sí?, de Jesús Palacios, lo han confeccionado y lo han utilizado en investigaciones. Consta de 24 preguntas que se agrupan en 10 bloques de contenido. Cada bloque está compuesto por un grupo de preguntas que se les va a otorgar un puntaje que les va a permitir clasificar a las creencias en ideas tradicionales o modernas. Cuando en un bloque aparecen 5 respuestas de una misma categoría, eso va a permitir terminar de definir la clasificación final como tradicional o moderna. Estos bloques están divididos, como les dije, en 10 partes. El primer bloque habla de la utilización de canales de información y redes de apoyo en torno a la crianza y la educación de los hijos. El segundo bloque habla de las capacidades atribuidas al niño, es decir, en qué momento del desarrollo los padres consideran que los niños son capaces de alcanzar ciertas conductas o aprendizajes. El tercer bloque habla de la contribución de la herencia al medio, es decir, si los aprendizajes y las conductas son producto del traspaso del tiempo, de un calendario evolutivo, si se puede estimular y acompañar el desarrollo de determinadas conductas. El cuarto bloque habla de la relación madre-hijo durante el embarazo. El quinto, el papel del padre. El sexto bloque, las prácticas educativas generales, ¿sí?, relacionadas a estos vínculos entre padres e hijos. El bloque 7, sobre la capacidad percibida para influir en el desarrollo, es decir, el papel que ejerce el adulto en la estimulación de diferentes habilidades que va adquiriendo el niño. El bloque 8, atribuciones al comportamiento. El bloque 9, ideas vinculadas a la acción, es decir, qué conductas como papá, como mamá podemos tener para propiciar el logro de ciertas habilidades. Y el último bloque son los valores que se le da a la educación, ¿no? Y por otro lado, el cuestionario de ideas paternas nos sirvió para evaluar las creencias, y para evaluar el apego utilizamos, como les nombré anteriormente, el perfil de observación de la relación mamá-bebé de Oiberman y la prueba de situación extraña. El perfil de observación va a evaluar el comportamiento de la pareja mamá-bebé, valorando 4 funciones principales, que es la función visual, la corporal, la verbal y la de sostén, obteniendo una calificación de la función que permite darle una clasificación de si estas funciones se encuentran ausentes, o si aparecen, de qué modo aparecen, si es una comunicación inadecuada, buena o muy buena. Y en cuanto a la prueba de situación extraña, lo que se tomaron fueron los criterios de evaluación propuestos por Merriam-Webster, que nos permiten clasificar los distintos tipos de estilos de apego, ¿no? En apego seguro, inseguro o ambivalente. Bien, en cuanto al perfil de observación de la relación mamá-bebé de 0 a 6 meses, lo que busca es evaluar la comunicación, ¿sí?, las funciones visuales, corporales y verbales, y también la función de sostén. Esta última función lo que va a evaluar es en una situación específica de alimentación, ¿sí? Bien, los comportamientos se van a evaluar en función de si la pareja lo presenta o no, y se va a ir otorgando un puntaje de 0 a 2 puntos, ¿sí? El 0 punto implica ausencia de la relación, ni el bebé ni la mamá se van a relacionar en esta función. Se otorga un punto cuando la conducta es realizada por uno de los miembros de la diada, y 2 puntos cuando la conducta la realizan ambos miembros de la diada. Esto se repite en cada una de las funciones. En la primera se puede obtener un puntaje hasta 8 puntos, sumando cuál de los participantes realiza esta función, porque se evalúa la comunicación. Después lo mismo sucede en la corporal y en la verbal. Y en la función de sostén en la alimentación, lo que se va a calificar es la postura, ¿sí?, que adopta la mamá al momento de poder alimentar a su bebé. Y también se le otorga un puntaje que va desde una postura no ajustada, donde se le da un valor de 0 puntos, o una postura ajustada con 2 puntos, ¿sí?, donde se permite una alimentación distendida y una interacción apropiada entre la mamá y el bebé.
Después, el segundo perfil de observación, que es para niños más grandes, lo que varía en este perfil es que en la función de sostén se incorpora la comunicación entre la mamá y el bebé, es decir, que también observamos qué conductas tiene el bebé en la búsqueda del contacto con su mamá. Y por último, también aplicamos la prueba de la situación extraña en este segundo grupo de diadas, ¿no? Con bebés un poquito más grandes. Como sabemos, esta prueba implica un proceso controlado, ¿sí? Que busca estudiar al niño, la interacción del niño con su mamá y un extraño en un entorno que no es familiar para el niño. Se va a aplicar, lo aplicamos justamente a partir de esta segunda etapa, porque consideramos que en este periodo evolutivo el niño ya va a discriminar y reconocer a la madre, diferenciando claramente del sujeto que es la figura extraña, ¿sí? Entonces, durante todos estos, sabemos que la prueba de situación extraña se divide en varios episodios, que lo que busca es evaluar la conducta, el comportamiento del bebé y de la mamá en los diferentes episodios. Estos encuentros, 16 encuentros que se van produciendo, podemos dividirlos en cuatro aspectos fundamentales. Uno que tiene que ver con el bebé y la presencia materna, el segundo con el bebé, la presencia materna y la presencia del extraño, el tercero, el bebé y la presencia del extraño, y el cuarto, el bebé y la ausencia materna. Bien. Ahora los dejo con mi compañera, que les va a contar un poquito los resultados que hemos conseguido con esta intervención. Bueno, ¿qué encontramos como resultados en este primer trabajo? Básicamente, a nivel descriptivo tenemos de 0 a 6 meses, la primera mitad del año de vida, encontramos un 29% de mamás que podían ser clasificadas como tradicionales y un 71% de mamás que podían ser clasificadas como modernas. Y considerando la segunda mitad del año de vida, muy parecido, encontramos un 31% de mamás que podían ser clasificadas como tradicionales y un 69% que podían ser clasificadas como modernas. Cuando hacemos la correlación entre creencias y vínculos, fundamentalmente también dividiendo entre la primera mitad del año de vida y la segunda mitad del año de vida, y considerando entonces el análisis en cada una de las funciones vinculares, función vincular visual, corporal, verbal y de sostén, encontramos que las mamás que podían clasificarse como modernas en el desarrollo en comparación con las tradicionales, efectivamente desarrollaban un vínculo de mejor calidad y fundamentalmente esto con resultados significativos en lo que es la función visual, cómo sostienen la mirada mutuamente, cómo la mamá elicita las miradas del bebé y cómo el bebé también responde de manera concomitante, sostiene la mirada y busca, ¿sí?, la mirada materna, y también en la función de sostén, que como dijo Inés, en este caso se evalúa como sostén en la alimentación. Entonces allí lo que se veía era una postura adecuada, parcialmente adecuada o inadecuada de la mamá en el momento de alimentación mediante el pecho materno. Todas las funciones vinculares en general son mejores en las mamás que tienen calificación como modernas que en las mamás que tienen calificación como tradicionales. Cuando comparamos esto en la muestra correspondiente a la segunda mitad del año de vida, donde los bebés tenían entre 7 y 15 meses, nuevamente las mamás modernas tienen mejor calificación en la calidad del vínculo. Aquí se ve más claro en las 4 funciones vinculares, en el caso anterior como la función, voy a volver un poquito a la anterior. La función corporal era muy buena en ambos grupos, entonces allí prácticamente no se vieron diferencias, sin embargo acá se ven las diferencias más claras y más marcadas, y fundamentalmente los resultados significativos están en la función corporal, que apuntan a cómo el bebé busca ser tocado, cómo la mamá lo toca y responde de manera concomitante a esta sensación táctil que el bebé demanda, y también cómo el bebé responde tocando a la mamá. Como bien dijo Inés, esto es de la DIA, es de ambos miembros, por lo general a la vez, sosteniendo esta función. Y encontramos resultados muy cercanos a la significación, resultados límites o borderline en la función de sostén, por lo que la función de sostén se ve también afectada significativamente en ambos grupos de edad, cuando las mamás efectivamente podían ser calificadas como modernas en comparación con las tradicionales. Estos resultados nos permiten ir teniendo
una pauta de que efectivamente, como las mamás construyen las creencias sobre el desarrollo, orienta las prácticas y orienta la calidad a través de las cuales van a interaccionar con sus hijos, tanto para la primera mitad, a donde es fundamentalmente el sostén de la mirada lo más significativo, y en la segunda mitad, a donde es fundamentalmente el contacto táctil y la manera como el mamá toca y el bebé demanda ser tocado. Y la función de sostén fuerte en ambos grupos etarios cuando la mamá califica como moderna. Cuando comparamos el tipo de apego que las mamás desarrollan con estos niños y cómo el niño también desarrolla el tipo de apego con la mamá, en función del tipo de creencia que la mamá va construyendo, y aquí tenemos fundamentalmente la muestra de los bebés más grandes, de 7 a 15 meses, porque estos bebés son evaluados con la prueba de situaciones extrañas, nos encontramos que aquellas mamás que podían ser calificadas como modernas construyen tipos de apego de una calidad mucho más segura que las mamás que eran calificadas como tradicionales. A donde, si concentramos el apego evitativo y el apego ambivalente en un solo grupo como apego inseguro, había mucha más calificación de este tipo de apegos en las mamás que en el cuestionario, en el CIP, habían sido calificadas como tradicionales. Cuando relacionamos los datos de la encuesta sociodemográfica en relación a la construcción de las creencias, porque una de las cuestiones que aparece en la literatura es que también hay características maternas que facilitan o no la construcción de creencias más modernas en torno al desarrollo. Recordemos que estas son las mamás que propician más la estimulación activa y el acompañamiento del niño en cada una de sus etapas. Entonces tomamos fundamentalmente la edad de las mamás más jóvenes, más adolescentes o con mayor grado de madurez. Tomamos el nivel educativo, mamás que tenían de secundario completo para arriba, o que tenían menos nivel educativo, secundario incompleto o menos, y tomamos también que la mamá tuviera una actividad laboral afuera del hogar o que fuera solo ama de casa. Nos encontramos, y esto es muy parecido también a lo que nos dice la literatura, que mientras la mamá tiene mayor madurez cognitiva, tiene mejor capacidad, por lo tanto, para procesar la información en torno a las creencias y a las maneras a través de las cuales acompaña a su niño en las distintas etapas del desarrollo, por lo que entonces las mamás con menos adolescentes, podríamos decir, con una edad más parecida a la juventud, o para algunos autores a la adolescencia más tardía, son las que construyen creencias más de tipo modernas en relación a las que son más adolescentes, aunque esto es una tendencia porque no dio significativo. Nos da borderline muy cercano a la significación y nivel educativo de la mamá, cuando la mamá efectivamente tiene un nivel educativo que supera el secundario, entonces también hay mayor proporción de mamás que construyen creencias de tipo moderna sobre el desarrollo, y cuando la mamá trabaja fuera del hogar, en comparación con las amas de casa, y ahí sí nos da un valor de significación importante, las mamás efectivamente, este factor demográfico incide significativamente en que la mamá pueda construir creencias más orientadas al tipo moderno. ¿Qué obtenemos entonces? ¿Qué podemos concluir de este primer trabajo? Y básicamente que las ideas y creencias maternas influyen efectivamente en cómo las mamás van construyendo el vínculo con sus niños en el primer año de vida. Que las mamás con ideas modernas construyen un vínculo de mejor calidad en comparación con las que tienen ideas tradicionales. Que antes de los 6 meses es fundamentalmente la función visual la que tiene mayor impacto. El sostén de la mirada, la literatura también da mucha información, como en este primer periodo del desarrollo, el sostén de la mirada para la construcción del vínculo es absolutamente fundamental. Y que después de los 6 meses, durante la segunda mitad del primer año de vida, es el tacto, la función corporal, lo que tiene que ver con el sentirse tocado y acariciado y la manera a través de la cual este holding, este sostén, es desarrollado por la madre en el niño y cómo el niño lo percibe y lo devuelve de manera concomitante. La función de sostén materno, tanto en la primera mitad, que es en la alimentación, como en la segunda mitad, que es en el sostén o en el holding, es fuerte, mucho más fuerte cuando las mamás presentan creencias modernas que cuando presentan creencias tradicionales. Las mamás con creencias modernas tienden a calificar mucho más en un apego seguro con sus niños que las que construyen creencias tradicionales.
Y las variables sociodemográficas como edad, como nivel de estudios maternos, como la condición de trabajo de la mamá en el hogar o fuera del hogar, efectivamente afectan las creencias y nos da un resultado fuertemente significativo cuando la mamá trabaja fuera del hogar, que es efectivamente a donde posiblemente tenga mayor posibilidad de contacto con otras personas, de contacto con otros niveles de información que la ayuda entonces a construir creencias calificadas por los autores que se mencionaron en el CIP como de tipo más moderno sobre el desarrollo. Muy bien, damos ahora presentación entonces del segundo de los trabajos. Bueno, buen día a todos y a todas. Junto a mi compañera Diana Rabinovich vamos a hacer presentación del segundo trabajo que hemos titulado La construcción de ideas paternas durante la primera infancia, concepciones tradicionales y modernas, principales ejes de intervención. Partiendo del interrogante, ¿cómo construyen las mamás sus creencias en torno al desarrollo infantil y en función de las respuestas brindadas por estas? Encontramos dos grupos de mamás. Por un lado, aquellas que están poco informadas respecto del desarrollo infantil y que construyen sus ideas y creencias en función del sentido común, de ciertas tradiciones familiares y de algunos mitos que suelen ser transmitidos de generación en generación, generalmente asociadas a creencias erróneas o desacertadas sobre el desarrollo infantil. Y por otro lado, a aquellas madres que están más informadas y que obtienen información de buena calidad respecto del desarrollo y crianza de sus hijos y de sus hijas, a partir de la consulta de fuentes y canales de información científicos o en función de la visita o consulta a distintos profesionales de la salud. Hemos visto también que estas maneras o estos modos en que las mamás construyen sus creencias en torno al desarrollo infantil influyen directamente sobre la sensibilidad materna respecto de las necesidades y demandas de los niños, es decir, cuán disponibles están afectivamente y emocionalmente las mamás a las necesidades de los niños, y que también este modo en que las mamás construyen sus creencias dan cuenta de distintos estilos educativos principales o distintos estilos de creencias principales. Uno de ellos está asociado o tiene que ver con aquella tendencia por parte de las mamás a recurrir a argumentos innatistas al momento de explicar el desarrollo infantil, sosteniendo que dicho proceso estaría determinado esencialmente por la herencia y la carga genética del niño, por lo que en general existe una tendencia por parte de estas mamás a autopercibirse con escasa influencia sobre el desarrollo de sus hijos, y otro de los estilos educativos o de crianza tiene que ver con aquellas mamás que tienden a adoptar posiciones más interaccionistas al momento de explicar el desarrollo infantil, argumentando que tanto las influencias ambientales como biológicas, así como la relación entre estas, influyen y determinan el desarrollo de un niño, y en este último grupo de mamás existe un mayor involucramiento en la educación, crianza y en el comportamiento infantil. Entonces, nuestra pregunta es sobre la dinámica del cambio de las creencias. ¿Cómo es que puedan cambiar estas creencias entre tradicionales y modernas? Nos preguntamos sobre cómo cambian estas creencias sobre la crianza y el desarrollo en los cuidadores de las niñas durante la primera infancia de estos niños. Nuestro objetivo es comparar la construcción de diferentes ideologías, a la vez que identificar ejes para guiar nuestra intervención. Tratamos de individuar en torno a qué factores hay más creencias tradicionales sobre la crianza y en torno a cuáles más modernas. Como veremos más adelante, nos animaremos a preguntarnos si es la experiencia en torno a la crianza un vector de interés para guiar la intervención, y en particular en torno a cuáles serían los ejes o bloques temáticos de las creencias que hemos analizado en función del cuestionario de ideas paternas. Cuando hablamos de creencias y el cambio de creencias, no podemos dejar de mencionar el trabajo de Kuhn, un filósofo que en 1962 escribió sobre la estructura de las revoluciones científicas. Es uno de los libros más citados en ciencias sociales en el siglo pasado. En este libro, Kuhn proponía la posibilidad de cambiar de paradigmas, ¿no?, del lente con el que vemos el mundo, en función del asentamiento de un conjunto de creencias llamado como periodo de ciencia normal. Sin embargo, Kuhn, ya en el postscriptum que escribió a este libro tan famoso y tan citado en los 70, ya escribía un conjunto enorme, un movimiento ligado a la historia social de la ciencia, que ponían en el lugar central a las experiencias situadas, con las que hacemos
una historia local de la ciencia y nos apropiamos de los conocimientos, de estos conocimientos de calidad, muy ligados a la experiencia. Y disputaban de alguna manera la construcción de conocimientos en manuales que tiende a ser universal, ¿no? Y la contraponen a una idea de construcción de conocimiento mucho más situada, local y atravesada por la experiencia. Entonces, en este sentido, nuestras intervenciones recogen este doble lente. Por una parte, el reconocimiento del acceso a la información de calidad como un elemento vital para el cambio de creencias, y por otra, el reconocimiento de los procesos vivenciales que abren lugar al desarrollo de una metacognición sobre esta sensibilidad materna de la que hablaba recién Ro. En este segundo sentido, somos especialmente sensibles a una idea pragmática o peirciana, filosófica, que es un filósofo pragmatista, sobre el entrelazamiento entre creencias y acción. ¿Sí? Para poder lograr este objetivo, es decir, y poder conocer cómo se modifican las creencias maternas durante el desarrollo de la primera infancia y cuáles debieran ser los principales ejes de intervención a tener en cuenta al momento de elaborar los talleres y las cartillas dirigidas a las mamás, se compararon 3 muestras de corte transversal. Una de ellas estuvo conformada por un total de 97 casos, e incluía diadas mamás bebés cuyos niños se encontraban atravesando el periodo de 0 a 6 meses. La segunda muestra estuvo compuesta por un total de 48 casos, e incluía diadas mamás bebés cuyos niños se encontraban transitando el periodo de 7 a 17 meses. Y la tercera muestra estuvo constituida por un total de 87 casos, e integrada por diadas mamás niños cuyos hijos se encontraban atravesando el periodo de 18 meses a 3 años de edad. A todas estas mamás se les administró el cuestionario de ideas paternas, SIP, versión abreviada de Palacios, Moreno, Muñoz, Tinoco, Ridao, 1998, y las mamás fueron entrevistadas en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba, y a partir del programa Salas Cunas de la provincia de Córdoba. Bueno, como decía Ro, el SIP, o cuestionario de ideas paternas, que es elaborado en 1998, nosotras lo retomamos, utilizamos una versión abreviada del mismo que consta de un total de 24 preguntas, agrupadas en 10 bloques de contenido, a partir de la cual es posible clasificar a las madres en modernas o tradicionales, de acuerdo con sus ideologías y creencias sobre el desarrollo infantil, cuando hay más de 5 bloques de contenido en una misma categoría, de categorías de creencias modernas o tradicionales. En el cuadro pueden verse los 10 bloques que analizamos en nuestra investigación a partir de la implementación del SIP, y ya marcamos allí con celeste y azul aquellas que, tal como veremos, han resultado de interés, con celeste, azul y con verde también, aquellas que, tal como veremos, han resultado de interés para intervenir en el cambio de creencias, dado el análisis de los datos que ofrecen. Como ya, mencionó en los bloques temáticos antes Inés, tenemos los canales de información, especialmente voy a decir los que vamos a concentrarnos: la contribución de la herencia del medio, el rol o papel de madres, padres, tutores, cuidadores, familias principales, las prácticas educativas generales, las ideas vinculadas a la acción y los valores educativos. Adelante, Ro. Bueno, en las próximas filminas nos parecía importante e interesante poder compartirles algunos ejemplos de las preguntas que les hacíamos las mamás cuando les administrábamos el cuestionario de ideas paternas. Por ahí, adelantándonos un poco los resultados, elegimos aquellos bloques que se vieron mayormente afectados y que constituían bloques de riesgo o bloques de observación o monitoreo, así lo llamamos, y fueron los que fuimos haciendo hincapié al momento de elaborar los talleres para la intervención. En lo que refiere al bloque 1, los autores lo llaman utilización de canales de información y redes de apoyo en torno a la crianza y educación de los hijos. Está compuesto por 5 preguntas, y en este bloque básicamente se les preguntaba a las mamás si se habían informado alguna vez sobre cómo criar y educar a un niño o una niña, y en caso de responder afirmativamente se les preguntaba mediante qué procedimientos lo habían hecho, o de dónde o cómo habían obtenido esa información. Vale aclarar que el cuestionario de ideas paternas es un cuestionario de respuestas cerradas, y las mamás debían elegir una de las opciones. Algunas de las opciones de respuesta para estas preguntas eran si habían obtenido la información del propio pensamiento o razonamiento, si lo habían hecho a partir de experiencias previas,
si lo habían hecho en función de recuerdos de la infancia, de observaciones de otros niños, de lecturas de libros y revistas, de lo que escuchaban o veían en los medios de comunicación. También en este bloque se les preguntaba si en algún momento las mamás o los papás habían tenido algún problema o preocupación respecto de la crianza o educación de su hijo o de su hija, y a quienes habían recurrido en ese caso o a quienes habían consultado. Algunas de las opciones que tenían para responder los papás y las mamás era si habían recurrido a su pareja o a su marido o su esposo, familiares, vecinos, amigos, algún especialista profesional, se habían utilizado las lecturas o lecturas en los medios de comunicación, o si no lo habían consultado con nadie y habían tomado la decisión ellos o ellas mismas. Si bien generalmente lo que se observó en este bloque a partir de las respuestas de las mamás es que generalmente las mamás construyen las creencias a partir del sentido común, evidenciamos que existe de parte de estas una gran apetencia por conocimiento acerca de aspectos educativos de los niños. En general las mamás explicitan que desearían saber más cosas sobre el desarrollo, educación y crianza de los niños, incluso más sobre educación y desarrollo que sobre salud, cuidados básicos o alimentación. Además, en este bloque también, de acuerdo con lo explicitado por las mamás, las personas que mayormente contribuyen en el conocimiento adquirido en torno al desarrollo, educación y crianza de sus hijos son la propia familia, principalmente la propia madre de las mamás entrevistadas, o lo que sería la abuela del niño, la pareja y los amigos, siendo el papel de estas personas y redes de apoyo la fuente de consejo de gran importancia al momento en que las mamás construyen sus creencias en torno al desarrollo infantil. Por tanto, se podría afirmar que gran parte de las mamás tienden a apoyarse mayormente en las relaciones sociales fundamentales al momento de formar sus ideas y criterios de crianza, más que en las opiniones de profesionales y técnicos de salud. Y a su vez se encontró en este bloque que las madres aprenden mucho más consultando revistas y libros que a través de lo que leen en los medios de comunicación. En lo que refiere al bloque 3, la contribución de la herencia y el medio, este bloque también está constituido por 5 preguntas. Aquí a las mamás se les preguntaba por qué consideraban, pensaban o creían que algunos niños eran distintos de otros, y a qué creían que se debían esas diferencias. ¿Por qué algunos niños eran más inquietos y otros más tranquilos? ¿Por qué algunos eran más inteligentes que otros? ¿Por qué algunos eran más alegres, lanzados y extrovertidos y otros más tímidos e introvertidos? ¿Por qué algunos niños hablaban mejor que otros o se expresaban mejor o tenían un mejor vocabulario? Aquí las opciones de respuesta iban desde respuestas más innatistas relacionadas con la herencia, porque los niños nacieron así, porque no se puede hacer nada al respecto, por lo que traen heredado, por los padres, la familia o los abuelos, a el otro polo, que sería a la influencia del medio, ¿no? A cómo se los ha educado, a la educación recibida, a lo que aprenden en la casa, y también a aquellas respuestas que hacen interactuar estos dos factores, tanto los factores biológicos relacionados con la herencia o el innatismo, como aquellos relacionados con el medio ambiente. En general, lo que se encontró en este bloque es que una mayor proporción de las mamás creen que no pueden influir en que sus hijos tengan las cualidades que desean para ellos, piensan que esas cualidades se deben a la herencia y que son aspectos en los que ellas no pueden influir. En lo que refiere al bloque 5, el papel del padre o el rol del padre, acá lo que se le preguntaba a las mamás es quiénes creían ellas que debían realizar la mayor parte de las tareas de cuidado de un niño, como por ejemplo bañarlo, alimentarlo, etcétera, teniendo como opciones de respuesta el padre, por un lado, la madre por el otro, o ambos. En general lo que sobresalió es la relevancia de la figura del padre como interlocutor acerca de cuestiones relacionadas con el cuidado y educación del niño, y observamos una idea generalizada por parte de las mamás de que lo deseable es que tanto la madre como el padre compartan estas tareas de cuidado de sus hijos. Sin embargo, esto no significa que no exista discordancia entre la perspectiva materna de cómo deberían repartirse estas tareas de cuidado y cómo se reparten efectivamente en la práctica concreta cotidiana. Una prueba de ello es que en muy pocos casos el niño asistió a los encuentros de los talleres acompañados por su papá, por lo que podría pensarse que esto tendría que ver con la omnipresencia del tema en los medios de comunicación, y también podría asociarse con variables intervinientes asociadas con la deseabilidad social. Además, en general, el reparto diferencial respecto a las tareas de cuidado y educación era explicada por parte de las mamás en función de la actividad laboral paterna, tendiendo a apelar a ideas estereotipadas en función del género, colocando al papá como proveedor económico en el hogar,
versus la mamá dedicada a las tareas domésticas y a la crianza de sus hijos. Incluso varias de las mamás entrevistadas, vale aclarar, que manifestaron o necesitaron ser madres solteras, o que al momento de ser entrevistadas estaban separadas de sus parejas, o de los papás de sus hijos, y que no contaban con el apoyo emocional y muchas veces tampoco con el apoyo económico por parte del padre de su hijo, por lo que decidían apoyarse en otras personas al momento de pensar en las tareas de cuidado del niño, principalmente sus familiares y las abuelas de los niños. En lo que respecta al bloque 6, que es la anterior diapositiva, el cuestionario propone preguntas orientadas a las prácticas educativas generales y a las relaciones entre padres, madres, hijos, hijas. Algunas de las preguntas que se plantean, por ejemplo, son ¿a partir de qué edad les parece que hay que empezar a reñir, retar y poner límites a las niñas? ¿O a partir de qué edad le parece que vale la pena empezar a explicar y enseñar a razonar las cosas con las niñas? ¿No? Como decía antes María Inés, estos perfiles ligados a estilos de parentalidad. El bloque permite, en torno a estas preguntas, reconocer e indagar creencias sobre el reconocimiento de la autonomía, la dignidad, la inteligencia, la voluntad suficiente para decidir en la niñez, así como, muy ligado a esto, sobre cómo las ideas que tienen las personas adultas sobre el modo en que se puede poner límites, explicar y dar razones a las niñas, y desde qué edad, ¿no? Ideas también en torno al calendario madurativo. También nos permite indagar sobre ciertos estereotipos sobre la infancia, también sobre la infancia en general y también sobre los géneros en la infancia, y también sobre los géneros en la adultez, ¿no? Pensando en quiénes son los que ponen límites y de qué modo ponen límites de acuerdo a los géneros, tal como son los estereotipos que reproduce nuestra sociedad. En relación al bloque 8, que está en la siguiente diapositiva, al bloque 9, disculpen, nosotros nos hemos concentrado en dar algunos ejemplos en torno a los bloques que dieron significativo, para no explayarnos sobre todos en esta conferencia que tiene un tiempo muy reducido. El bloque 9 plantea en torno a preguntas vinculadas a qué conocimientos y qué perspectivas o ideologías tienen en torno a la acción, las madres principalmente que han sido encuestadas, que asisten al control del niño sano, y algunas de esas preguntas son, si cree que puede hacer algo para que un niño que es tímido lo sea menos, qué tipo de cosas considera que puede hacer. Otra pregunta es si cree que los padres o madres pueden hacer algo para favorecer la inteligencia de sus hijos, hijas, y qué cosas piensa que pueden hacer. Estas preguntas son interesantes porque se orientan más que nada al tipo de estrategias con que cuentan las familias, ¿no? Algunas estrategias que terminan relatándose en la pura teoría, mencionando estrategias muy específicas, tal como son las opciones, ¿no?, del cuestionario, para actuar, y otras más relacionadas con experiencias concretas, y ahí es donde uno puede comenzar a indagar sobre cuáles sean relacionadas con consejos profesionales o familiares, o bien con estrategias desarrolladas en redes de algún tipo comunitario. El bloque 10, por su parte, indaga sobre los valores educativos. Una pregunta que propone es si hay padres y madres a los que les gusta que sus hijos estén muy pegados a ellos, mientras que otros prefieren que sus hijos, hijas, les quieran, pero sean más independientes. ¿Qué prefiere usted? Y bueno, esa es una pregunta clave para ver, aquello que se mencionaba en el primer trabajo, ¿no?, relativo a la construcción del vínculo y el apego. Ofrece información sobre las ideas en torno a las cuales podemos pensar la autonomía y la dependencia, tanto en relación a la crianza propiamente, como también en relación a la vivencia que tiene el cuidador y a cómo es que se cuida en ese rol de cuidador, ¿no?, que van a ser temas, ambos, que vamos a desarrollar luego en los talleres. La siguiente diapositiva nos muestra un cuadro, nos muestra el primer cuadro de resultados que vamos a presentar, que es sobre las ideas maternas sobre el desarrollo en distintos momentos evolutivos del niño. Estos momentos evolutivos nosotros los medimos en función de la edad de los hijos, ¿no?, que tenían cuando les hacíamos el cuestionario, cuando les hacíamos la prueba de la situación.
como nosotros no evaluamos, digamos, los logros evolutivos que representan esa edad de los niños, podemos pensar que esa edad, ese momento evolutivo que estamos correlacionando como un factor, tiene que ver con la edad del vínculo, ¿no? Del tiempo que pasa esa madre junto a ese niño, aunque claro que nos va a faltar luego indagar si es que esa madre es madre por primera vez o ya tiene experiencias previas de maternidad. Simplemente decir que entonces el cuadro muestra la proporción de madres con ideas tradicionales, la proporción de madres con ideas tradicionales o modernas en función de la edad del bebé, de 0 a 6 meses, de 7 a 17 meses y 18 meses a 3 años, y se observa que a medida que la edad del niño avanza, hay mayor proporción de ideas modernas sobre el desarrollo en comparación con las denominadas tradicionales. Ahora bien, también podemos ver que, como muestran las barras azules, la proporción de madres con ideas tradicionales decaen en función de la edad del bebé, o sea, comienzan en el primer segmento siendo un 30% y terminan en el tercer segmento siendo apenas un 13%. Esto nos permite pensar que las ideas tradicionales disminuyen de las personas cuidadas. Los evolutivos también nos permitiría esto, comenzar a pensar si es quizás la experiencia en la crianza un factor que pueda guiar nuestra intervención, como luego diremos en las conclusiones. Siguiente cuadro. Bueno, también calculamos la proporción de madres que adherían a ideas tradicionales y modernas sobre el desarrollo infantil para cada uno de los rangos etarios del bebé, de 0 a 6 meses, de 7 a 17 meses y 18 meses a 3 años, por cada uno de los 10 bloques de contenido. Aquí nos focalizamos en las madres que adherían a creencias tradicionales en torno al desarrollo y crianza de los niños, pensando en que estas mamás podrían ser una población en riesgo, que correspondería al primer gráfico que ustedes observan ahí, sería la figura 2, encontrando algunos bloques que fueron considerados como bloques o ejes de riesgo, y otros como ejes o bloques de observación y monitoreo, en los cuales fueron los que hicimos hincapié al momento de llevar a cabo las intervenciones en el campo, así como también al momento de elaborar y crear los talleres y las cartillas dirigidos a las mamás. Entonces podemos ver que como bloques de riesgo tenemos el bloque 1, que es la utilización de canales de información y redes de apoyo en torno a la crianza y educación de los hijos, observando un 60% de mamás cuyos bebés se encontraban transitando el periodo de 0 a 6 meses, y un 65% de mamás que adherían a creencias tradicionales, cuyos bebés se encontraban transitando el periodo de 7 a 17 meses, en color celestito. En el bloque 5, el papel del padre, un 52% de las mamás cuyos hijos estaban atravesando el periodo de 0 a 6 meses tendían a adoptar ideas tradicionales, y en el bloque 6, prácticas educativas generales, relaciones padres-madres-hijos, un 63% de las mamás cuyos hijos transitaban el periodo de 18 a 3 años de edad, que tendría que corresponder el color verde, tendían a adoptar ideas tradicionales. En lo que refiere a los bloques considerados en observación o monitoreo, tenemos por un lado el bloque 3, la contribución de la herencia y el medio, en donde observamos que un 44% de las mamás cuyos bebés estaban atravesando el periodo de 7 a 17 meses adoptaban creencias o adherían a creencias tradicionales. En el bloque 9, ideas vinculadas a la acción, un 44% de las mamás cuyos niños estaban atravesando el periodo de 18 meses a 3 años adherían a creencias tradicionales, y en el bloque 10, valores educativos, un 46% de las mamás cuyos bebés estaban atravesando el periodo de 7 a 17 meses adoptaban o adherían a creencias tradicionales. A partir de los resultados, encontramos que la construcción del tipo de creencias maternas sobre el desarrollo se modifica conforme avance la edad de los niños. Inferimos que la relación entre la edad de los niños con la edad que hay una relación entre la edad de los niños con la edad de la relación de crianza. Y otro resultado es que si bien las madres en general tienden a construir creencias modernas durante el primer año de vida, una proporción de ellas construyen creencias tradicionales sobre el desarrollo infantil, en comparación con aquellas que tienen sus hijos transitando el segundo y tercer año de edad. Entonces inferimos la relación del cambio de creencias con la experiencia, y también inferimos el interés de intervenir en poblaciones, familias en fase perinatal, y también dar rol protagónico a familias con experiencia. La siguiente. Bueno, asimismo, en función de los resultados, encontramos que durante el primer año de vida,
los ejes que se ven mayormente afectados, y que fueron los que tomamos e hicimos hincapié al momento de elaborar los talleres para la intervención, fueron el bloque 1, la utilización de canales de información y redes de apoyo en torno a la crianza y educación de los hijos, la contribución de la herencia y el medio. El bloque 5, el papel del padre en el acompañamiento y la crianza. Y, por otra parte, a partir del primer año y hasta los 3, los ejes más afectados, prácticas educativas generales, relaciones padres, madres, hijos, habitual 9, ideas vinculadas a la acción, y el bloque 10, valores educativos. Llegamos así a nuestro tercer trabajo, a la presentación de específicamente las características de nuestra intervención. Como ya contaban nuestras compañeras, a partir de estos resultados, a partir de transitar por estas experiencias previas en el campo de la investigación, empezamos a pensar en la posibilidad de organizar, de armar un programa. Nos fuimos acercando a lo que tiene que ver con los programas de intervención y de educación parental, y así fue que, bueno, nos propusimos evaluar el impacto de una intervención sustentada y organizada a partir de estos resultados previos que hemos tenido. La siguiente, entonces, en esta placa queremos un poco visibilizar cuál es nuestro posicionamiento, desde el cual nos basamos para hacer la intervención y armar nuestro programa de intervención. Tomamos el concepto de parentalidad porque es un concepto que nos permite, que trasciende esto que recién conversábamos y que venimos conversando en este simposio respecto a los posicionamientos de estereotipos de género, ¿no? La parentalidad se entiende como, digamos, ya no como una cuestión privativa que se desarrolla dentro del ámbito privado de una familia, sino que ya es entendida como un bien social, ¿no? En la actualidad, la concepción de las infancias y de la familia ubica el interés superior del niño como, digamos, punta de lanza, y recomienda a los gobiernos y a los estados incorporar estos programas de educación parental como dentro de sus líneas de gestión pública. De esta manera, entonces, la parentalidad la entendemos y así es como la concebimos, y vamos también desarrollándola en los talleres desde una concepción plural, digamos, ¿no? Como que intenta la llave de la igualdad de género en lo que es el desempeño parental en torno a la crianza. Entonces, muchos autores hablan de 3 principios fundamentales que caracterizan a la parentalidad. Uno es relacionado con este enfoque plural, donde el ejercicio y el desempeño parental es diverso, no hay una buena o una mala forma de ser padre, sino que hay diferentes formas, diferentes estilos, y lo que se tiende es a valorar la necesidad de apoyo que tienen los padres y las mamás en torno al acompañamiento en la crianza. Entonces se reconoce la necesidad de apoyo en torno a la orientación y la asistencia en relación a la crianza, y también se amplía el foco de intervención hacia la interacción. Buena parte, hasta, digamos, mediados del siglo pasado, las intervenciones estaban focalizadas solamente en los niños. Y ahora, a partir de estos nuevos paradigmas, se incorpora la interacción, entendiendo el papel fundamental que los cuidadores principales desempeñan, especialmente en esta etapa del desarrollo temprano. Hablando específicamente de intervención, entonces, los nuevos paradigmas también podemos dividirlos en 2 grandes enfoques. Aquellos enfoques que se basaban principalmente en atender a aquellas familias que constituían o que se podían describir como familias en situación de vulnerabilidad social o de riesgo, y aquellos nuevos paradigmas que se basan en lecturas o en programas que promueven hábitos
y estilos más saludables y que en definitiva terminan siendo preventivos, con la capacidad de detectar ciertas situaciones problemáticas antes de que se instalen dentro de los entornos familiares. La siguiente. Entonces, específicamente, podríamos decir, de acuerdo a la literatura que venimos consultando, que los programas de educación parental son herramientas muy rentables, por el, digamos, el efecto y el impacto potencial que poseen a nivel preventivo, ya sea en relación al comportamiento y las conductas, digamos, de los niños, al desarrollo socioemocional de los niños, y también en relación a la asistencia y orientación parental. Entonces son una herramienta muy potente que ha venido a dar, en realidad ha empezado a aplicarse en diferentes lugares, principalmente los pioneros en esto han sido los países más desarrollados, pero de un tiempo a esta parte también en los países en vías de desarrollo estos programas están siendo incorporados y digamos, están, como decíamos recién, están siendo incluidos dentro de los programas de políticas públicas. Digamos, el modelo sobre el que más se asientan estos programas, y podríamos decir el modelo más paradigmático, es el conocido como el modelo de la parentalidad positiva, o también conocido como el de la crianza respetuosa. Los principios básicos del modelo de parentalidad positiva, que la parentalidad positiva es definida como el comportamiento de los padres y madres sustentado en el interés superior del niño, que cuida, que orienta, que ofrece reconocimiento y acompañamiento en el desarrollo pleno de las capacidades del niño. Así sería definido lo que es parentalidad positiva. Y se asienta en estos principios básicos que acá podemos leer, en la posibilidad de fomentar vínculos afectivos de buena calidad, lo que, digamos, en función de lo que veníamos hablando antes, la importancia de la sensibilidad parental para poder interpretar las señales y las necesidades que los niños y las niñas van manifestando, los beneficios de ofrecer un entorno estructurado a través de la organización de las rutinas diarias, la importancia de los cuidadores principales en esto que decimos del involucramiento, de que el papá y la mamá reconozcan el papel que desempeñan en la estimulación y en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje de su hijo o de su hija. El reconocimiento tanto hacia el niño como hacia su propio rol parental, lo que veníamos diciendo antes respecto a la autopercepción de digamos, de lo que implica esta tarea en sí, ¿no? Lo que ya vamos a conocer que se llama metaparentalidad, la necesidad también de capacitación, y por supuesto la educación sin violencia son los pilares del programa, del modelo de parentalidad positiva. Quisimos traerle un poco a algunos de los programas que nosotros hemos consultado como antecedentes para elaborar en nuestro propio programa. Y acá ustedes pueden ver, bueno, un pequeño listado. Todos estos programas cuentan con estudios de eficacia y de impacto. Eso ha sido para nosotros un elemento muy importante, por eso van a ver que en la estructura y en el diseño de nuestros programas también contemplamos pruebas que nos permitan medir los efectos de la intervención. Crecer Felices en Familia es un programa que tiene desarrollo en España, lo mismo que Educar en Positivo y Construir lo Cotidiano. Los Años Increíbles es un programa desarrollado que tiene distintos formatos. Podemos decir que es uno de los programas mixtos. No solamente es preventivo, sino también que en ese programa encontramos insumos para trabajar con problemáticas enraizadas en procesos más digamos, no tan universales, sino más específicos. Chile Crece Contigo es un programa basado también, que se basa en los modelos españoles, que tiene 10 años de desarrollo con estudios de impacto
en relación al desarrollo sociocognitivo y socioemocional de los niños, que bueno, da cuenta de los beneficios que tiene este tipo de programas. El programa CETELLA es un programa que viene de Brasil, también con estudios muy importantes a nivel del efecto que tienen y de la promoción de este tipo de programas en lo que es la gestión pública. El programa Día a Día UDC es un programa chileno y el último es el similar al Chile Crece Contigo, pero desarrollado por los uruguayos. Más, digamos, teniendo en cuenta que en la exploración que hemos hecho de programas hemos también contemplado aquellos que son más cercanos a nuestro entorno, bueno, a nuestro contexto latinoamericano. Acá podemos ver en esta placa, bueno, nuestro programa de intervención, que ya lo nombró Ana al principio, lo hemos denominado programa Promoción de Apego Seguro y el Desarrollo Saludable en la Primera Infancia. Consta el diseño de 4 encuentros. Nosotros hemos elegido un formato, podemos decir, corto, de intervención, dadas las características de la población a la que teníamos acceso y a la que teníamos facilidades, y también en función de que los antecedentes dicen que la efectividad de los programas tiene que ver también con una duración no tan prolongada en el tiempo. 4 encuentros donde en el primero nosotros hacemos la presentación y tomamos algunas pruebas, al tiempo que vamos haciendo pequeñas intervenciones. En el segundo y el tercero, ahora los vamos a desarrollar, digamos, más profundamente, por separado. Trabajamos en relación a competencias parentales, y en el último hacemos un cierre, la reevaluación, y también hacemos intervenciones allí en el último. Las características de este programa a nivel general, como decíamos, es un programa de carácter preventivo, que trabaja en el acompañamiento y en relación a acompañar a las crianzas en torno a las ideas, creencias y competencias parentales que se activan en este primer periodo del desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, el objetivo es acompañar, prevenir situaciones y detectar situaciones que podamos llegar a detectarlas a tiempo antes de que se transformen en situaciones más graves. Y donde trabajamos el acompañamiento en este proceso digamos, de la parentalidad, en el desempeño parental, ¿sí? A partir de un trabajo que es grupal, que está basado en el modelo experiencial. ¿A qué le llamamos modelo experiencial? Donde trabajamos con las ideas y las creencias, con los mitos, y también trabajamos en base a la experiencia que en ese contexto los papás y las mamás traen, y además las que se van gestando en el propio taller. Está dirigido a padres y madres que tienen niños y niñas entre 0 y 3 años, es decir, en la primera infancia. Específicamente entonces, en el primer taller, en el primer encuentro, lo que hacemos es encontrarnos, presentarnos nosotros, conocer el grupo de papás y mamás que van a participar, les contamos de qué se trata, relevamos cuáles son sus expectativas, con qué ideas vienen respecto a con qué se van a encontrar en el taller. Por supuesto, administramos estas cuestiones formales que tienen que ver con la aceptación voluntaria de participar en este programa, y también comenzamos con la aplicación de 2 instrumentos que para nosotros son importantes a la hora de después medir el impacto de nuestra intervención. El primero es el que ya conocen, que es el cuestionario de ideas paternas. Nosotros lo hemos readaptado para que se pueda, al formato autoinforme, para que sea más ágil su administración, y también es un instrumento que, de acuerdo a las preguntas digamos, que el papá y la mamá tienen que ir respondiendo, eso también va permitiendo empezar a trabajar
con el cuestionamiento de sus propias ideas. Finalmente, en este encuentro lo que hacemos también es proponerles a los papás y a las mamás una pequeña situación lúdica con sus hijos. En este encuentro deben asistir con los niños y las niñas. En esa situación lúdica nosotros observamos la interacción. A partir de esa situación lúdica que les proponemos, tomamos entonces esta prueba de observación, que es el protocolo de Massey-Campbell, donde vamos mirando y tomando datos que nos van a permitir dar algunas información respecto al vínculo. Y acá lo que nos hemos encontrado en el transcurso de los talleres es con los padres y las mamás referenciaban cuando nosotros los invitábamos a involucrarse en esa actividad lúdica, en esa propuesta lúdica, buena parte de ellos referenciaban que era un espacio al que le dedicaban poco tiempo, ¿sí? Como que esta experiencia de involucrarse en un espacio de juego con sus hijos es algo poco usual entre ellos. La siguiente. A partir del segundo encuentro se empiezan a abordar lo que se denominan las competencias vinculares. Que si bien uno habla de las competencias vinculares, podemos hablar de las formativas y de las protectoras, sabemos que no podemos separarlas siempre del todo, pero se busca hacer hincapié en este encuentro en particular, a partir de distintas actividades, de abordar estas competencias. ¿De qué manera se buscan recursos que tienen que ver con estimular la posibilidad de que se pongan en palabras, de que se expresen distintos mitos y creencias que hay en relación a la formación de los vínculos, a cómo estos se dan, a la importancia de los mismos, y se trabajan en los puntos que tienen que ver con la mentalización, la sensibilidad parental, la calidad emocional y el involucramiento del cual venimos hablando en relación a la crianza. Para ello, bueno, aportamos en primer lugar unas frases que se invita a los padres y a las madres a analizar para ver si están de acuerdo con las mismas, y después, en función de sus respuestas, poder trabajarlas colectivamente, en grupo, por qué estarían de acuerdo y en qué no, tratando de modificar o revisar algunas cuestiones que quizás estén hablando de ciertas creencias que pueden por ahí generar obstáculos o dificultades en lo que tiene que ver con esta competencia particular de lo vincular. Después se proponen una serie de viñetas. Consideramos que este recurso es interesante para potenciar y para posibilitar la identificación con situaciones cotidianas y vividas, entonces poder por ahí analizar en conjunto con otros algo que a mí me pasó en relación a la crianza de mi hijo en torno a una situación en particular. Aquí se propone una situación hipotética donde un niño o una niña está llorando, y no se sabe bien cuál es el motivo. Entonces, se invita a ver de qué manera se atiende o se interpreta este llanto de este bebé y las situaciones que giran en torno al mismo. Entonces, por un lado, posibilita evaluar qué se hace en torno a esta situación, y por otro lado, la expresión de la vivencia que ha tenido la madre, el padre, o quien esté ahí como cuidador representante, digamos, de este grupo familiar, en torno a lo que vivió y que no sabía cómo abordar esta situación en particular, trabajando sobre todo con potenciar por ahí ciertos recursos o ciertas estrategias con las que se afrontó, y poder debatir sobre otras que quizás no pudieron dar respuestas a esta situación en particular. En el tercer encuentro se aborda sobre todo las competencias formativas y protectoras. Estas nos hablan de la estimulación del aprendizaje, de la importancia de la orientación y la guía, de la socialización, por el lado de lo que sería lo formativo. Y en tanto protectoras estaría lo vinculado con el cuidado y la satisfacción de las necesidades, la organización de la vida cotidiana y la búsqueda de apoyo social y del entorno, en tanto a
dar cuenta y a atender estas necesidades que plantean el desarrollo de los niños y de las niñas. Para eso también consideramos como punto de partida las ideas y las experiencias que traen estas mamás y estos papás en el grupo. Por lo tanto, todas las estrategias que vamos generando tienen que ver con lo vivencial, con las experiencias, con poner en palabras, en conjunto, ante estas situaciones que se van planteando. Se trabaja aquí básicamente con dos estrategias. Una son distintas reflexiones que son bastante por ahí utilizadas en torno a ciertas respuestas que se dan ante situaciones. Por ejemplo, bueno, si un bebé llora hay que dejarlo que se calme solo, entonces, bueno, evaluar en conjunto si es así, qué creen cuál es la necesidad que se está planteando ahí, qué se puede hacer ante esta situación, entonces evaluar como en conjunto con los padres y las madres, qué y cómo interpretan esta situación y qué sería lo que por ahí se puede revisar de esto. Todo esto después lo vamos a incorporar en un material final a partir de estas expresiones que van surgiendo en el mismo taller. También aquí utilizamos el recurso de la viñeta, donde se les pide que den un orden a las necesidades que plantean cada una de ellas mismas, primero que la reconozcan, que vean cuál es la necesidad que se está atendiendo ahí, y qué orden de prioridades se les dan o que le dan ellos a estas necesidades, alentándolos o invitándolos a plantear otras necesidades más allá de las que puedan percibir ahí, y en qué orden también las podrían plantear. A la vez, en este encuentro, también se los invita y se los invita a poder expresar cuáles son sus necesidades en torno a cuidadores y a padres y madres, como dándole el lugar necesario y debido a que ellos también como adultos necesitan estar acompañados en esto que tiene que ver con la crianza, y en qué espacios pueden buscar esta posibilidad de contención y acompañamiento, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel de los vínculos cercanos, o de distintas instituciones que trabajen en pos de este acompañamiento. Bueno, y llegado al cierre final, al encuentro número 4, nosotros lo que hacemos en este encuentro, administrarles, pedirles que completen una escala que hemos usado, que es la escala de parentalidad positiva, es una escala chilena, digamos, que ya, bueno, que nos permite trabajar también, además de obtener información, los insumos de esta escala en este encuentro nos permiten trabajar con lo que nosotros conocemos como competencias reflexivas o metaparentalidad. Muchas de las preguntas y cuestionamientos y cómo en sí se trabaja la administración de esta prueba nos permite que los papás vayan preguntando y haciendo consultas y los invita a pensar respecto a su rol y a su desempeño parental. De esta manera, entonces, en este último encuentro, conversamos y reflexionamos en torno a cómo se autoperciben ellos en su rol parental, cuáles son las estrategias que utilizan para, digamos, cuidarse, si llevan adelante también, atienden a estas necesidades de autocuidado, que constituyen también, bueno, aspectos importantes en el desempeño parental. También, en esta oportunidad, nosotros les entregamos la cartilla de crianza respetuosa y apego seguro, que es una cartilla que ahora la vamos a ver en detalle, pero fue construida a partir de los datos que fuimos nosotros recopilando en los distintos talleres. Esta cartilla, como ustedes pueden ver, del lado izquierdo, esa es digamos, la tapa, la portada de la cartilla, y en su interior está organizada en función de estos 5 bloques de contenido, 5 temas, núcleos temáticos más importantes que nosotros resultan de este análisis que hemos hecho en relación a la construcción de ideas y creencias, en relación a la relación y a las prácticas de desempeño parental. Entonces, tenemos
5 dimensiones o 5 ejes principales. Crianza es uno, los temas que más salían y que más demandaban también los papás y las mamás tienen que ver con la crianza y las ideas en torno a la crianza propiamente dicha, la importancia de, como decíamos recién, de la calidez emocional y la sensibilidad parental a través de ese vínculo que se establece con los cuidadores principales en esta edad temprana del desarrollo, el juego como un aspecto importante en relación a la importancia del involucramiento adulto y del papá y de la mamá como promotor del juego, la estimulación y los límites son los temas, los ejes temáticos que incluimos en la cartilla. La cartilla está organizada en su interior también atendiendo a este proceso de construcción que nosotros fuimos realizando. En una de las columnas incluimos de dónde partimos, cuáles eran nuestras ideas previas, ¿sí? Los mitos y las creencias, en el apartado, en la columna roja. En la columna del interior, la columna verde, nosotros allí sintetizamos lo que fuimos aprendiendo, ¿sí? Lo nuevo, qué otras ideas fuimos construyendo a partir de este proceso de transitar y de participar por los talleres. Y finalmente, en la columna azul, algunas ideas vinculadas a la acción, como qué podemos llevar a cabo para promover ese estilo de crianza. Bueno, y de esta manera sintetizada, les contamos, terminamos con este último, con la descripción de los talleres propiamente dicho. Dejo el paso entonces al último trabajo, donde evaluamos el impacto en sí de la intervención. En este último trabajo, el trabajo número 4, vamos a hablar específicamente acerca del impacto de la intervención en la parentalidad, digamos, ¿no? Y cómo se relaciona con el desarrollo saludable y los vínculos y las competencias parentales. ¿Cómo surge la intervención? ¿Sí? Nos parece importante como equipo que la intervención preceda, digamos, a una investigación que, como se mencionó anteriormente, estaba vinculada con las creencias y las prácticas maternas sobre el desarrollo. Esto fue llevado a cabo, digamos, en el hospital clínica, en el hospital de la maternidad nacional. Los modos parentales y apego. Desde ahí, teniendo en cuenta los resultados que anteriormente fueron expuestos, nace la intervención propiamente dicha en el campo. Bien, entonces partimos, como se mencionó, de un diagnóstico previo, ¿sí? A través de la investigación, posteriormente una planificación exhaustiva en relación también teniendo en cuenta el contexto en donde se va a llevar a cabo la intervención. Se hace la intervención y una evaluación de la misma a los fines de retroalimentar la intervención propiamente dicha. La misma fue llevada a cabo en diferentes salas cunas de la ciudad de Córdoba. Las salas cunas, como para mencionar algunos datos significativos, se crearon en el 2018, se creó este programa conjuntamente con ONG para brindar contención y cuidados básicos a niños y niñas a partir de los 45 días hasta los 3 años. Esta población comúnmente en donde se encuentran las salas cunas en un contexto de vulnerabilidad en diferentes puntos de la provincia de Córdoba, la mayoría se encuentran en la ciudad, en diferentes barrios, comúnmente también algunos periféricos, ¿sí? Y lo que tiene como principal objetivo es contribuir a que los adultos cuidadores puedan de alguna manera, a través de este espacio donde se recibe estimulación, garantizar el pleno desarrollo y el potencial, digamos, de los niños, del desarrollo saludable, puedan, por ejemplo, trabajar, puedan terminar sus estudios secundarios, debido a que es un grupo poblacional en general de madres y padres relativamente jóvenes. Como decíamos, están ubicados en diferentes puntos, cada sala, cada contexto tiene su particularidad. Ahí vemos algunos ejemplos en las fotos de intervenciones. ¿Sí? Hay algunos, por ejemplo, salas en donde participaban más los padres, a lo mejor en otras los abuelos, los tíos, los adultos cuidadores. En una de las intervenciones que llevamos a cabo en una sala, y me detengo en esto, digamos, porque es importante el dato, es como una comunidad mundial peruana, entonces había muy pocos
pocos lazos sociales de personas con otros familiares, digamos, ya que eran oriundas de otros países y se encontraban muy solas en las crianzas, ¿no? Y acompañando, digamos, estos espacios únicamente por los referentes de las salas, las docentes, de las salas unas. Vamos a pasar a la otra. Entonces, como para hacer una síntesis, se hace un pretest, una entrevista de presentación que realizaron previamente mis compañeras en la presentación anterior, articulación en actividades lúdicas, ¿sí? Donde de alguna forma se observa y se evalúa, digamos, también las interacciones que se producen entre los niños y aquellos adultos cuidadores. La evaluación de las creencias parentales, ¿vale? El cuestionario que también se mencionó, evaluación del vínculo de apego y esta observación a través de un Matrix Campbell, ¿sí? Se planifican los talleres y se dan 4 o 5 talleres dependiendo, digamos, de las salas puras, dependiendo de las asistencias, digamos, a los diferentes talleres que las personas van teniendo, ¿sí? Comúnmente hemos recibido con muy buena aceptación, digamos, las propuestas. Son talleres que a la vez son dinámicos, porque estos papás y estas mamás también, digamos, traen, como se mencionó anteriormente, expectativas, inquietudes, entonces permite que sea una planificación, digamos, dinámica. Sean los talleres, comúnmente es 1 por semana, y posteriormente, en el último encuentro, lo que se realiza es una evaluación, teniendo en cuenta el escala parental, un cierre y una planificación para volver, ¿sí? Después de 3 meses, a volver a encontrarnos y evaluar el impacto de estas cartillas que se le dan en el último encuentro, que son cartillas, como se describió, digamos, anteriormente, son cartillas que acompañan, ¿sí? El desarrollo saludable. En ellas, como ustedes pueden observar, digamos en las imágenes, hablan acerca de situaciones cotidianas que se desarrollan en ámbitos comúnmente del hogar y están al alcance de todos los adultos cuidadores, ¿sí? Y posteriormente, en la última encuentro, ahí se articuló también con un programa de extensión de servicio a la comunidad de psicología, que más allá de este encuentro y nuevamente la evaluación que se realiza para ver si, sobre todo, medir el impacto de estas cartillas dentro del hogar, si habían leído el material, si lo habían puesto en práctica, si les había surgido algunas otras inquietudes para seguir pudiendo trabajar más adelante. Se hace la evaluación nuevamente con el cuestionario de la IDC, digamos, cuestionario parental, y el CIP en algunos casos, digamos, que se puede también tomar este cuestionario. Entonces dijimos, digamos, como último encuentro, además de esta evaluación, se hace como una especie de recreación, un espacio único, en donde nos permite vincular a adultos, los cuidadores, digamos, en este caso, los mediadores de lectura, que es el programa de extensión de cuentos de psicología, que tiene como principal objetivo la animación de la lectura en diferentes ámbitos sociales, ¿sí? Posibilita, digamos, el libro, el objeto libre y la lectura, como vinculante entre estos adultos significativos y el niño, digamos. Cabe mencionar que, por ejemplo, no todas las salas puras tienen bibliotecas, no todas las salas puras tienen estos recursos, digamos, que nos posibilitan de alguna forma estos encuentros a través del objeto, que se pierde, digamos, el fin en sí mismo, porque lo importante es esta conexión que el adulto tiene con el niño en este momento, digamos, ¿no? Entonces decimos que es sumamente importante porque los adultos cuidadores introducen al mundo simbólico y cultural, y además también constituyen subjetividad en los niños, además de posibilitar la integralidad, digamos, y el pleno desarrollo en diferentes ámbitos, digamos, ¿no? En diferentes áreas, lo emocional, lo social, y lo cognitivo. Por eso pensamos que esta posibilidad de encuentro con el adulto
brinda un mundo simbólico que permite también lo vinculante, digamos, ¿no? Vemos las imágenes donde las mamás se acercaban a sus hijos, leían entre ellas, una mamá le podía leer a otro niño, compartían estas lecturas, digamos, y además historias también personales de sus propias, digamos, vivencias y todo, digamos, ¿no? Es sumamente importante el tema de estos primeros contactos en la infancia. Ahí vemos algunas otras fotos de la intervención. ¿Sí? Bien, y hacemos entonces una síntesis de los resultados. ¿Qué encontramos fundamentalmente entonces, después de todo este recorrido de un primer acercamiento a ver cómo estaban estas creencias y estas prácticas de las mamás en la primera infancia, cómo esto afectaba el apego, cuáles eran los principales ejes a través de los cuales teníamos que intervenir, y cómo planificamos entonces la intervención en este grupo etario perteneciente a la primera infancia asistente a las salas cuna? Dividimos las evaluaciones en dos. Realizamos una primera evaluación y una segunda evaluación. La primera evaluación le denominamos a la que se realiza inmediatamente a posteriori de los talleres, cuando termina el cuarto o el quinto taller. Que como bien dijo Lorena, dependen un poco de las necesidades de la sala cuna y de cómo se van articulando en función también de ciertas imponderables que a veces nos hacían eliminar un taller y pasarlo para más adelante. Partimos, como se dijo antes, de mamás que tenían una proporción de ideas tradicionales que en este grupo no eran tantas en relación a las edades del desarrollo anteriores, que era el grupo de las mamás con bebés más grandes, que iba del año a los 3 años, la proporción de ideas tradicionales sobre ideas modernas era pequeña, pero sin embargo había una proporción de ideas tradicionales sobre las cuales trabajar, y sí había una proporción bastante grande de mamás calificadas con apego inseguro en relación a lo que podía considerarse apego seguro. A partir de allí, entonces, y esto fue lo que pudimos relevar en el primer encuentro antes de empezar los talleres, teníamos mamás que no estaban tan afectadas por sus creencias en el desarrollo, pero sí fundamentalmente en relación al tipo de vínculo que estaban estableciendo con sus hijos. Y entonces, al terminar los talleres, nos pusimos fundamentalmente a ver, bueno, esta idea de la presentación de los talleres como proceso, esta idea de intervenir y acompañar a las mamás de manera sostenida en el tiempo, y que también la literatura nos dice, bueno, tiene que ser una cuestión sostenida, pero tampoco puede ser tan extensa, porque si no también hay ahí un factor involucrado en el cansancio y en la falta de permanencia, en el desgranamiento de la población a la cual se pretende acceder. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando las mamás logran completar todo el ciclo de los talleres, y qué pasa con estas que se nos iban desgranando y que no podían completarlo? Entonces evaluamos al finalizar los talleres el impacto de las que habían realmente logrado completar todo el proceso, o de las que habían hecho 1 o 2 talleres que posteriormente se habían desgranado, en lo que mide la escala, la E2P, en la parentalidad, teniendo en cuenta cada una de las competencias. Y lo que efectivamente pudimos constatar es que las mamás que habían logrado completar el proceso, que tenían 3 talleres o más, eran las que la escala de parentalidad calificaban de manera más óptima. Mientras que las mamás que habían sufrido un desgranamiento, que no habían podido completar todo el proceso, por lo tanto habían trabajado mucho menos el apego y cada una de las competencias en los talleres, eran las que, cuando se les tomaba la escala de parentalidad, calificaban en un puntaje que apenas superaba la zona de riesgo y que no llegaba a la zona óptima, que podía ser calificada como en zona de monitoreo. Cuando se intentó comparar entonces en cada una de las competencias evaluadas, teniendo en cuenta también las mamás que habían completado el proceso con las mamás que habían sufrido desgranamiento, lo que vimos es que en todas las competencias evaluadas el puntaje en la escala de parentalidad era mayor, y que esto fundamentalmente se revelaba significativo considerando las competencias protectivas y las competencias vinculares, a donde las mamás que habían hecho 3 o más talleres, que habían tenido el proceso mucho más completo,
y que lo habían tenido de manera mucho más sostenida, efectivamente eran estas competencias donde se veía, a partir de lo que era la evaluación de la escala de la percepción de su propia parentalidad, un puntaje mucho más mayor y más significativo. Les entregamos a las mamás las cartillas de acompañamiento para el hogar, en función de todo lo trabajado en los talleres, cartillas diseñadas ad hoc, a propósito de manera muy llegadera para el grupo poblacional, muy gráfica, muy simple, con dibujos. Contratamos a propósito a un dibujante que nos acompañe para poder efectivamente transmitir la idea que queríamos transmitir, y las mamás, cada mamá participante en el taller se llevaba estas cartillas y las citamos posteriormente en el retest después de los 3 meses, en el encuentro de cuentacuentos que les contó Lorena anteriormente, y que además de promover el intercambio lúdico y activo entre las mamás y sus niños, permitía también que las mamás pudieran ir contando cómo les había ido en estos 3 meses de acompañamiento, y al mismo tiempo facilitaba la posibilidad de reevaluación, porque las ponía también en un estado de predisposición particular, que facilitaba entonces de nuevo una llegada a ellas. Allí encontramos que si evaluamos el porcentaje de las mamás calificadas en cada tipo de creencia, cuando volvimos a evaluar las creencias en torno al desarrollo y las prácticas, por más que aquí había al inicio, solo un 13% de mamás que calificaban como tradicionales, y eso ocurría antes de los talleres, en el primer encuentro, antes de empezar los talleres, cuando evaluamos las creencias. Cuando hicimos los talleres y posteriormente acompañamos estos talleres con los 3 meses de acompañamiento no presencial en el hogar con las cartillas, todas las mamás evaluadas en el último encuentro, posterior a los 3 meses de acompañamiento no presencial con las cartillas, calificaban como modernas. Es decir, que efectivamente cuando se acompaña el encuentro presencial con los talleres, más una cuestión sostenida en el tiempo con estas cartillas no presenciales, toda la concepción sobre las creencias e ideas del desarrollo de las mamás mejora. Cuando también comparamos cómo estaban estas mamás teniendo en cuenta la parentalidad, ¿sí? Y en este caso, en la primera y segunda evaluación, inmediatamente determinados los talleres, y después de que a los talleres se les suma el acompañamiento en el hogar con las cartillas, encontramos que inmediatamente determinados los talleres, mamás que habían sido calificadas como modernas tenían mejor puntaje en parentalidad que las mamás que habían sido calificadas como tradicionales, que efectivamente la línea roja, allí sí se ve, es la línea que nos indica, en este caso, por encima de la línea roja estaría la zona de no riesgo, y por debajo de la línea roja estaría la zona de riesgo. Tenemos una línea verde, que es la zona que se considera óptima. Entonces, las mamás que habían sido calificadas como tradicionales estaban todavía, a pesar de haber pasado por los talleres, pero inmediatamente determinados, la zona de riesgo. Mientras que las mamás que habían sido calificadas como modernas ya calificaban inmediatamente después de los talleres entre la zona de monitoreo y la zona óptima. Y después de que estos talleres se acompañan con las cartillas en el hogar, todas las mamás no solo califican como modernas, sino que además estas mamás todas califican en la zona óptima. En esta figura lo que vemos es el puntaje en la parentalidad, inmediatamente determinados los talleres, y el puntaje en la parentalidad cuando estos talleres se acompañan, como decíamos antes, con las cartillas de manera no presencial en el hogar. Y también allí tenemos que por encima de la línea verde punteada se ubica la zona óptima y por debajo se ubica la zona considerada de monitoreo. Al finalizar los talleres, las mamás puntuaban en la zona de monitoreo, pero cuando estos talleres se acompañan con las cartillas de manera no presencial, todas las mamás superan la zona de monitoreo, como se puede ver en la figura. Y es decir, están consideradas dentro de lo que se considera la zona óptima. Acá con esto ya empezamos a tener una idea de cómo los talleres presenciales, cuando son acompañados de una figura no presencial, que pueda capturar lo que las mismas mamás han podido trabajar en el acompañamiento con los profesionales, genera
otra manera de incorporar los aprendizajes y genera otra manera entonces de ir como masticando, de ir efectivamente capitalizando lo que se trabaja en los talleres de manera presencial. Y esto es lo que podemos empezar a ver en los resultados. Por lo que entonces podríamos empezar a animarnos a decir, ¿son efectivos los talleres? Efectivamente sí, son efectivos, pero son mucho más efectivos si se los acompaña de manera no presencial con una recapitulación de lo que las mamás mismas han trabajado en el acompañamiento profesional, que ha sido en definitiva el rol del acompañamiento de las cartillas. Y cuando dentro de lo que es la parentalidad nos vemos cuál tipo de competencia, porque también nos preguntamos, bueno, estamos nosotros fundamentalmente trabajando sobre apego, tenemos un impacto sobre apego, y cuando entonces nos vamos a ver en relación a las competencias que evalúan esto, que son las competencias vinculares, y efectivamente en esa competencia hay un impacto, efectivamente es allí, por más que todas mejoran, es allí donde encontramos los resultados significativos. Es decir, son las competencias vinculares las que después de los talleres y en el acompañamiento no presencial con el hogar de los trabajados en los talleres a partir de las cartillas, las mamás manifiestan un puntaje significativamente más alto que todas las otras competencias que evalúa la escala de parentalidad. Por lo que entonces, y a partir de lo que estamos hablando, podemos, y recapitulando todo lo expuesto en este simposio, podemos decir, ¿sí? Cuando comparamos cómo está la parentalidad, cómo se presenta la parentalidad en estas mamás, y también las creencias al finalizar los talleres, y después de que estos talleres son acompañados con las cartillas de acompañamiento en el hogar, la primera evaluación es solo fin de talleres, la segunda evaluación es cuando le sumamos las cartillas. Entonces, básicamente, en la primera evaluación tenemos un factor de la cantidad de talleres. Quienes más asisten, y esto parece lógico, pero tiene un acompañamiento por la teoría, quienes más sostienen, es decir, el grupo que no se desgrana, es el grupo que efectivamente tiene mayor puntaje en la parentalidad. La realización sostenida, por lo tanto, de 3 o más talleres, que sería de 3 a 5, porque algunas salas tuvieron no 4, sino hasta 5, mejora todas las competencias parentales. Fundamentalmente, los resultados significativos están en las vinculares y en las protectivas. Y allí es donde nosotros efectivamente que estábamos trabajando, porque habíamos orientado fundamentalmente a apego, y en función de los resultados de las investigaciones previas, nuestra accionar. En la segunda evaluación, que implica sumar a estos talleres el acompañamiento no presencial con las cartillas, y cuando evaluamos en el retest, después del encuentro en el cuentacuentos, que tiene factor de unir, de generar vínculos entre las mamás y los niños y predisponer de una manera mucho más positiva también a todo lo que es esta segunda evaluación, efectivamente encontramos, cuando volvimos a evaluar las creencias, que el 100% de las mamás calificaba como modernas. Ya no encontrábamos ahí creencias tradicionales. Al mismo tiempo, las mamás, estas mamás clasificadas como modernas, antes de la intervención estaban en el límite superior de la zona de monitoreo, en lo que se considera la primera evaluación, inmediatamente determinados los talleres. Pero en la segunda evaluación, cuando se acompañan con 3 meses en el hogar de las cartillas de acompañamiento, todas alcanzaron la zona óptima. Estos son valores promedio, ¿verdad?, del grupo. Otra cuestión que encontramos al realizar la primera evaluación, las mamás califican en la zona de monitoreo en parentalidad. No están en la de riesgo, pero están en la de monitoreo. Todavía no alcanzan la óptima. Mientras que en la segunda evaluación ya alcanzan la zona óptima. Y esto, además, si los talleres estaban orientados a apego, podíamos esperar, hipotetizar que iba a tener un resultado en las vinculares, efectivamente lo tuvo. Son las vinculares las que califican como significativas, a pesar de que todas mejoran en relación a los otros tipos de competencias. Sintetizando un poco los aportes, entonces, y más allá de lo que ya dijeron todas las colegas en los trabajos anteriores. Podemos decir acá, estos resultados sugieren que el acompañamiento activo de las mamás en la primera infancia, decimos mamás de manera genérica, había también papás, pero por lo general eran todas mamás. El acompañamiento activo de estas mamás en la primera infancia con talleres presenciales
talleres presenciales que no salen de la nada, que salen de una evaluación diagnóstica previa de cuáles eran los principales ejes que había que tener en cuenta, y esto es lo que justifica la ligazón investigación-extensión. Entonces la idea de este simposio es también presentar esto: investigación y extensión tienen que estar absolutamente ligados, y tienen que ser dos caras efectivas de la misma moneda. Eso es lo que intentamos hacer y lo que intentamos un poco transmitir aquí. Lo que encontramos entonces es que, a partir de articular por resultados de investigaciones previas los talleres, y articular a partir de los resultados de los talleres las cartillas de acompañamiento en el hogar, todo esto termina favoreciendo la percepción de parentalidad en las mamás, colabora con la construcción de creencias sobre el desarrollo, por lo tanto, el vínculo cuidadores-niños. Intervenir, por lo tanto, en la primera infancia, realizar un monitoreo continuado, evaluar a partir de este monitoreo sobre qué ejes o sobre qué variables hay que intervenir de manera tal de que podamos constatar su afectividad, implica una poderosa herramienta de promoción del desarrollo saludable para que podamos abordarlo de manera integral.